Este hombre estuvo injustamente encarcelado durante 40 años, pero cuando le pidieron la compensación que quería, la respuesta fue asombrosa. Existe un concepto legal conocido como daños nominales que a menudo se otorga a los reclusos acusados injustamente. Los daños nominales permiten a un juez decidir la cantidad de dinero que recibirá la parte inocente por perder gran parte de su vida. Generalmente es un solo dólar. Hubo un caso reciente en Georgia, creo, donde un hombre que cumplió 30 años de prisión por una condena injusta demandó al Estado por varios millones de dólares y ganó la demanda. Sin embargo, el Estado decidió que esto sentaría un precedente legal peligroso, ya que aproximadamente entre el 10 y el 20% de los presos probablemente son inocentes de su supuesto delito, por lo que lucharon con uñas y dientes para no pagarle a este hombre. Terminó muriendo antes de que se resolviera el caso. Una vez más, la ley ganó. Hay todo tipo de derechos asociados con el proceso penal, pero esos derechos se refieren al proceso, no al resultado, por lo que una queja legal por violación de derechos está vinculada a un error en el proceso. La policía no siguió las reglas sobre pruebas. El jurado no recibió la instrucción legal correcta. Un abogado defensor incompetente no investigó a los testigos de coartada en lugar de un error sustancial. La persona condenada es inocente del delito. En otras palabras, si no lo cometió, pero de todos modos es condenado en un juicio justo, entonces sus derechos no han sido violados. Si no lo hizo y fue condenado en un juicio injusto, y el resultado del juicio injusto se anula mediante algún proceso legal, tal vez pueda demandar, pero existen todo tipo de reglas especiales con respecto a ese tipo de demanda y son inusualmente difíciles para el demandante. Un hombre de Ohio que pasó 27 años en prisión por un delito que no cometió lloró el martes cuando un juez retiró todos los cargos en su contra. Kavami Ahamo, de 56 años, fue el último de 3 hombres exonerados del robo y asesinato en 1975 de un vendedor de giros postales en el área de Cleveland. En lugar de un error sustancial, un juez absolvió el martes a Ronnie Freeman de un asesinato que no cometió, aunque la falsa acusación le costó 28 años de prisión. La jueza de primera instancia del condado de Cuyahoga, Pamela Barker, anuló la condena de 1975 contra el hombre de 57 años, ahora conocido como Kavami Ahamo. Fue liberado de prisión en 2003. La decisión de Barker se produce pocas semanas después de que los jueces desestimaran los casos contra su hermano Wiley y Ricky Jackson. Mi batalla ha terminado, le dijo a Barker. Luego detalló lo que 28 años tras las rejas le hicieron. Nos robaron, dijo Ahamo. No habrá descendencia cuando muera. Cuando mi hermano fallezca, eso es todo. No tenemos descendencia. Tener hijos, nunca habrá otro. Ronnie Bridgman. Lo importante es que hemos estado unidos mientras nos mantenemos firmes y no nos miramos en el cementerio. Los 3 hombres fueron condenados por el asesinato de Harold Franks, un vendedor de giros postales de Cleveland. Wiley Bridgman, de 60 años, y Jackson, de 57, pasaron 39 años cada uno tras las rejas por la muerte de Franks en una tienda de conveniencia del East Side. Cumplieron más tiempo tras las rejas que cualquier otro recluso exonerado, según el Registro Nacional de Exoneraciones. Jackson y Wiley Bridgman fueron liberados después de que el testigo clave del caso, Eddie Vernon, se retractara de su testimonio durante una audiencia en el Tribunal de Primera Instancia el mes pasado. Vernon testificó que tenía 12 años cuando se acercó a la policía y mintió sobre haber visto el ataque. De hecho, Vernon ni siquiera estaba cerca, iba en un autobús escolar, pero dijo haber oído los disparos que mataron a Franks en el Fairmont Street en Fairhill Road, que ahora es Stokes Boulevard Jacksons. Los abogados Mark Godsey y Brian Howe, del Proyecto Inocencia de Ohio, llamaron a otros testigos que declararon que Vernon estaba en el autobús con ellos y no pudo haber presenciado el asesinato. Sin embargo, en 1975, la policía y los fiscales construyeron su caso contra Jackson Bridgman y Ahamo contra Vernon, quien dijo que simplemente quería ayudar a la policía. Dijo que un amigo le dio los nombres de los 3 hombres y Vernon le dijo a la policía que vio el asesinato. A partir de ahí, dijo que la policía le proporcionó la información necesaria para convencer a los jueces y al jurado de que los 3 mataron a Franks. 2 hombres atacaron a Franks, le arrojaron ácido en la cara, y uno de ellos le disparó. Luego le robaron el maletín. Un tercer hombre condujo un coche para huir. Ahamo defendió las causas de su hermano y Jackson después de ser liberado en 2003. El caso contra los 3 comenzó a desenredarse el año pasado. Después de que Vernon le confesara a su pastor,
El reverendo Anthony Singleton, que había mentido, le preguntó después de la audiencia qué le diría si los hombres se encontraban. Ahamo sonrió. Dijo que esperaba conocerlo. Diría que no estoy enojado contigo, Ahamo. Dijo que no creía que Edward tuviera malicia. Era un niño que se dejó llevar por lo incorrecto. Dijo que se niega a albergar odio. Dijo que puede controlar cómo se siente y que se siente bien. Ojalá el día de su condena nunca hubiera sucedido. La policía y la fiscalía basaron su caso contra Jackson Bridgman y Ahamo en Vernon, quien dijo que simplemente quería ayudar a la policía. Se espera que los tres soliciten una indemnización ante el Tribunal de Ohio. Cada uno podría recibir más de $40,000 por cada año que estuvieron en prisión injustamente. El mes pasado, el juez Richard Monagle desestimó los cargos contra Jackson y el juez David María desestimó la condena de Wiley Bridgman Barker. El martes, el caso de Ahamo. Para que los hombres obtengan una indemnización, los jueces deben dictaminar que los tres fueron encarcelados injustamente. Mary McGrath, fiscal adjunta del condado de Cuyahoga, declaró que su oficina no se opondrá al intento de los hombres de obtener una indemnización. Aseguró que, de hecho, eran inocentes. Añadió que el fiscal del condado, Timothy M. Seginti, calificó a los tres hombres como víctimas de una terrible injusticia. Terry Gilbert, el abogado que representa a Bridgman y Ahamo, se mostró sorprendido por las declaraciones de McGrath. No esperaba que eso sucediera. Gilbert dijo que fue una experiencia increíble ver a un fiscal reconocer la inocencia de las personas que su oficina procesó. Poco después de la audiencia, Ahamo agradeció a McGrath, a sus abogados y abrazó a Barker. Pasó la mayor parte de la mañana llorando. Wiley Bridgman estuvo a su lado toda la mañana, optimista y feliz, porque su hermano Jackson no estuvo presente en la audiencia. Me siento reivindicado. Ahamo dijo, me siento libre. Dijo que espera ir a la tumba de su madre, Bessie May Bridgman, quien falleció en 1990. Dijo que quiere hablar con su madre sobre la lucha que ha sufrido. Si me escucha, y rezo para que lo haga, se lo contaré. Dijo que ella vivió los últimos días de su vida con dolor. En enero de 2003, Kwame fue liberado de prisión bajo libertad condicional, aún cargando con el estigma de haber sido arrestado por un crimen atroz que no cometió. En 2011, en Cleveland, la revista publicó un análisis detallado del caso y destacó las numerosas inconsistencias en el testimonio del joven Eddie Vernon, junto con la ausencia de otras pruebas que vincularan a Jackson y a los Bridgman con el crimen. El periodista Kyle Swenson contactó al pastor de Vernon para intentar hablar con él. El pastor declaró posteriormente en una declaración jurada que Edward Vernon le había mentido a la policía cuando afirmó haber presenciado el asesinato en 1975 y que había encarcelado a 3 hombres inocentes por asesinato. Me contó que intentó retractarse de su mentira en el momento de la rueda de reconocimiento, pero era solo un niño y la policía le dijo que era demasiado tarde para cambiar su historia. A instancias de su pastor, Vernon se retractó públicamente, lo que dio inicio a las exoneraciones de Kwame Ahamo, Wiley Bridgman y Ricky Jackson, impulsadas por la retractación. Los abogados del Proyecto Inocencia de Ohio presentaron una solicitud de nuevo juicio en nombre de Jackson. Posteriormente, se presentaron solicitudes similares en nombre de Bridgman y Ahamo. La nueva investigación del caso por parte del Proyecto Inocencia de Ohio reveló evidencia de que, cuando Vernon intentó retractarse de su identificación de los 3 acusados, la policía lo intimidó para que declarara falsamente. La policía nunca les había revelado a los abogados defensores de los 3 acusados que Vernon intentó retractarse de su acusación antes de los juicios. En noviembre de 2014, el juez Richard Monagle concedió las mociones de nuevo juicio presentadas por Ricky Jackson y Wiley Bridgman y anuló sus condenas. La fiscalía desestimó los cargos contra ambos y fueron puestos en libertad. El 9 de diciembre de 2014, se anuló la condena de Kwame Ahamo y la fiscalía desestimó la acusación. Cargos en su contra. Kwame cumplió 28 años de prisión y fue exonerado después de 39 años. Cuando estaba encarcelado, Kwame fue confinado a una celda apenas lo suficientemente amplia como para estirar los brazos, y la perspectiva de la ejecución se cernía sobre él. Espera que nadie tenga que soportar lo que él ha soportado desde su exoneración. Se ha centrado exclusivamente en abolir la pena de muerte en todo el mundo y en luchar por la reforma de la justicia penal. Kwame ahora vive en Ohio con su esposa y preside la Junta de Testigos de la Inocencia. Viaja por todo Estados Unidos hablando en contra de la pena de muerte. Finalmente, en el sistema legal,
Ser culpable significa haber sido condenado en un juicio legal. Esperamos que la culpabilidad esté estrechamente correlacionada con la verdad de los hechos en el mundo real, pero el sistema solo puede considerar la verdad de los hechos a través de juicios u otros procesos legales, por lo que el sistema realmente no tiene forma de abordar a una persona que ha sido condenada legalmente, pero que también es inocente, excepto a través de la justicia ordinaria. Procesos como las apelaciones, que pueden anular una sentencia de culpabilidad o el resultado de un juicio y dar paso a otro. La palabra inocente casi no tiene sentido en el sistema legal, y nadie es declarado inocente mediante ningún proceso que yo conozca. Más bien, se declara culpable o inocente, y un proceso legal posterior podría anular la declaración de culpabilidad, manteniendo la presunción de inocencia. Si eres condenado en un juicio justo y se agotan todas las apelaciones y demás recursos contra la condena, por definición eres culpable, incluso si los hechos reales que conoces son que no eres culpable. Gracias por ver el video. Dale me gusta y compártelo en redes sociales. Te responderemos lo antes posible.